Hola, un saludo especial a todos en esta situación difícil, interesante que todos estamos viviendo. Bueno, hoy me voy a referir a un asunto interesante, algunas ideas introductorias que nos puedan servir como para motivarnos en el abordaje de una inacabada y apasionante relación entre lo que podríamos llamar la ciencia y la fe. Me parece importante compartir tres ideas y a partir de ahí ya se puede abordar el tema de una manera amplia y hacer discusiones. Lo primero sería muy interesante definir los términos, a qué se refiere el ser humano, nos referimos cuando hablamos de la ciencia y de la fe. Lo segundo podría ser definir los alcances y los propósitos de la ciencia y de la fe. Y tercero, tal vez lograr una elaboración, una comprensión propia que nos permita también tomar partido y una posición personal frente a este interesante tema que comenzó hace muchos siglos, pero aún hoy cobra gran vigencia. Bueno, al respecto del primer asunto, puede ser interesante considerar un autor como mi recomendación. Se llama Manuel Carreira. Carreras murió el 3 de febrero, realmente hace poco, un astrofísico que participó en algunos proyectos con la NASA, en el Observatorio Astronómico del Vaticano también, un clérigo que ya hace parte en los anales de la historia con otros clérigos, por mencionar algunos, me acuerdo tal vez de Roger Bacon, de Nicolás Copérnico, clérigos, bueno, uno que tiene que ver con digamos, el método científico moderno como lo entendemos hoy, o Copérnico, el padre de lo que llamaríamos la astronomía moderna, o nada más y nada menos que Georges Lemaitre, que era un sacerdote jesuita, creador de toda esta teoría que hoy conocemos como el Big Bang, entre otros. Es decir, que ya solo por mencionar estos autores, ya carreras que les recomiendo, podríamos ver que hay un vínculo supremamente interesante entre la ciencia y la fe, clérigos que fueron grandes científicos revolucionarios, entre muchos otros. Para este caso, para definir a lo que nos referimos con ciencia y fe, pueden buscar en YouTube una explicación básica de Manuel Carreras, hace unos videos de 5 minutos, dos entrevistas que le hacen suficientemente ilustrativas, que pues no vamos a ampliar en este momento por razones de tiempo, pero ahí les dejo la recomendación. Bueno, el segundo punto que yo les había comentado tenía que ver con la definición del propósito y los alcances de cada una de estas cosmovisiones, como las entendemos hoy. Entonces, si nos fijamos bien, el propósito de la ciencia es el conocimiento de la naturaleza, resolver las preguntas por el funcionamiento de la naturaleza, mientras que el propósito de la fe tiene que ver con resolver las preguntas por el sentido. Tú no podrías meter en un laboratorio ni bajo ciertas variables preguntas por el sentido, porque en este mundo tridimensional en el que vivimos, físico, material, natural, las preguntas por el sentido rebosan, sobrepasan los alcances de lo meramente físico, que es la ocupación de la ciencia. Entonces, podemos ver ya de primera mano que el propósito y el alcance de las preguntas de la ciencia son propósitos y alcances muy diferentes a los de la fe. Si ahondamos un poco más en la metodología, pues también los métodos de la ciencia para resolver sus preguntas son diferentes a los métodos de la fe para resolver sus preguntas, una sobre la naturaleza y otra sobre el sentido. De tal manera que abordar este segundo asunto tiene que ver con el propósito y los alcances de cada una de estas maneras de conocer el mundo puede resultar muy provechoso, básicamente con lo que hemos dicho.
Y hay un tercer asunto que me parece a mí bien significativo y es que esta discusión que hoy ya vamos comprendiendo de mejor manera, como dos macroconcepciones o dos cosmovisiones o dos maneras de comprender el mundo diferentes, con alcances y propósitos diferentes, pero complementarias, harían parte de una comprensión integral de lo que significa el mundo para el hombre en sus dimensiones físicas y no físicas. Y un autor que se acerca de manera bien interesante es Juan Pablo II, cuando en 1998 escribe una encíclica que se llama Fides et Ratio, sobre las relaciones entre la fe y la razón. Y antes de desarrollar la encíclica, inclusive antes de la introducción, él dice que la fe y la razón son como las dos alas a través de las cuales el alma se eleva a la contemplación de la verdad. Y entonces, en ese sentido, en esa perspectiva, hemos venido a comprender cómo la ciencia y la fe sí pueden ser dos maneras diferentes, pero complementarias de comprender el mundo. De tal manera que cuando la ciencia quiere hablar de cuestiones del sentido, no es muy atinada. Asimismo, como cuando la fe quiere hablar de los asuntos naturales y de su funcionamiento, tampoco es muy atinada. Y parece ser que respetar los alcances, las metodologías y los propósitos de cada macrocomprensión ha resultado muy aportante para la sociedad en la que hoy vivimos. Sin embargo, esta comprensión que hoy tenemos de la ciencia y la fe, así como yo se las estoy contando, es una comprensión que se ha logrado después de ingentes pujas en la historia de la humanidad. Digamos que en la Grecia clásica y posteriormente los romanos en los primeros siglos, antes de llegar la Edad Media, para estas culturas estaba bien claro que la razón era aquella condición por medio de la cual se comprendía el mundo y por la cual se podría vivir mejor. Con la entrada del cristianismo y de la primera Edad Media, esta concepción se empieza a problematizar, porque desde esa perspectiva cristiana, la fe sería otra manera de comprender el mundo, una nueva manera de comprender las cuestiones del sentido, que en la antigüedad se podrían entender también, pero a la luz de la razón, no específicamente de la fe. Y así es como se entiende que va entrando esta puja poderosa por la primacía de una u otra manera de comprender el mundo. Si ustedes se fijan en esa transición entre la antigüedad y la medievalidad, hay una seria ruptura de la ecuación, en donde la racionalidad estaba primero, y digamos que lo religioso tenía que ver con el politeísmo, con diferentes concepciones, pero digamos que no era muy fuerte. Posteriormente, en la medievalidad, la ecuación es prioritaria, en esa ecuación es prioritario la comprensión de Dios, por lo menos en Occidente, y digamos estaban en segundo plano las cuestiones de la razón y la comprensión del mundo a través de la razón. Miren que en la modernidad vuelve y gira la ecuación, la modernidad le da una preponderancia a la razón de nuevo, relegando los asuntos de la fe, pretendiendo resolver todos los problemas de la humanidad por la razón. Nos hemos dado cuenta que no, y hoy estamos otra vez en un nuevo cambio de la ecuación, en donde estamos discutiendo estos asuntos de la fe y la razón. Yo creo que por eso se hace interesante, porque es una discusión en la historia, pero que en cada época puede tener una interpretación novedosa y enriquecedora. Hoy en día, por eso les digo yo que este tercer asunto de lograr elaborar una idea propia,
una elaboración propia de este asunto resulta muy interesante, porque las nuevas condiciones del mundo nos dicen qué tan importante es la ciencia en la respuesta a los grandes enigmas que tenemos y problemas en la humanidad, y qué tan importante es la fe. Particularmente este problema del coronavirus nos tendría que llevar a repensar estos asuntos, sobre la arrogancia de la razón del hombre, y también sobre la arrogancia y las posiciones extremistas de la fe. ¿Cuál es la llamada? ¿Cuál es la necesidad que tenemos de una juiciosa comprensión de esas dos maneras de abordar el mundo? Bueno, creo que estas tres ideas pueden servir como acicate para iniciar discusiones bien interesantes sobre la misma historia, las condiciones de la antigüedad, que le daban preponderancia a una manera de interpretar el mundo, y las condiciones históricas que en la llegada de la medievalidad también lo hacen así. Es decir, cómo esta discusión se torna interesante en cada época. Bueno, más adelante podríamos seguir discutiendo otros asuntos. Un abrazo, hasta luego.